Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar el espacio en este congreso. Mi nombre es Nancy Ostertag y hoy nos encontramos para hablar sobre la intencionalidad en el arte, específicamente en la música, abordando algunos casos de composición que nos interpelan en la figura esperable del oyente-intérprete a lo largo de la historia. Según especialistas, las composiciones musicales han estado a lo largo de la historia ligadas a su funcionalidad. En principio subordinadas al canto, luego con la búsqueda de emocionar o vaticinar catástrofes. Lo cierto es que de una manera u otra, durante siglos, estas composiciones occidentales se desarrollaron en torno a una figura central con mucha autoridad, que era el compositor, y creando un receptor pensado como obediente o pasivo. Pero algo de todo esto cambió con el correr del tiempo. En nuestro trabajo, estéticas de diálogo en la composición musical, sustos, rumores y coparticipación, proponemos que la composición contemporánea busca co-creadores. Al activar la competencia receptora y adherirse a la condición de obra abierta, transforma la escucha en un acto de coautoría, haciendo que el sentido se construya en función de las condiciones de recepción del público y los ejecutantes. Como ven en pantalla, estos son algunos de los conceptos que vamos a abordar a lo largo de nuestra presentación. Estética de diálogo. Nos invita a concebir la música en interpretación dialógica, requiriendo de una acción por fuera del compositor. Bourriaud aporta, en estética relacional, que el arte ya no busca anunciar utopías, sino constituir otros modelos de acción o modos de existencia que formen parte de lo real. Obra abierta la propone Umberto Eco, y la dice como una condición estructural y conceptual que permite activar la competencia receptora. Como competencia receptora vamos a trabajar con Elena Oliveras, que habla de este concepto como la necesidad de que el público no se limite a la conciencia objetual artística, o sea, del objeto, sino que sume capacidad individual, teórica e histórica para descifrar el sentido profundo de la obra. Cocreación y cesión de autoridad la vamos a trabajar desde Boris Groys. Él llama cesión de autoridad a un acto consciente por parte del artista que renuncia a la exclusividad de la autoría para darle el poder al espectador, proponiendo cocreación. Con el correr de las filminas analizaremos cómo a través de estas ideas se visibiliza una evolución en el diálogo. Para ejemplificarlo, seleccionamos 4 propuestas específicas que nos exigen en interacción. La fuerza compulsiva de Richard Wagner, la ausencia consciente de John Cage, la coordinación activa de Terry Riley y la reducción conceptual de Lamont y Young. El diálogo de la pasividad está hoy más relacionado con lo que Elena Oliveras llama un estado anestésico por la falta y el exceso de la información. Esto genera una crisis en la percepción en donde el sujeto se vuelve inerme al estímulo. Si bien este aporte resulta contemporáneo, ya algunos compositores románticos e incluso rupturistas del siglo XX habían revisado estos supuestos y buscaban despertar al público, ya sea asustándolo o adentrándolos en el caos para que reaccionen. Oliveras propone que la tarea estética ya hoy no es refinar el oído del público, sino devolverle la capacidad de oír. De eso se trata esta ponencia, de la evolución del diálogo, de cómo el arte nos exige pasar de ser meros espectadores a co-creadores. La transición de la estética reptiliana tradicional a una que privilegia el concepto y la recepción activa genera un cambio en el locus de poder de la obra. Desde esta perspectiva, la pasividad de la audiencia resulta infértil. Acá vamos a abordar a Boris Groys y su concepto de cesión de autoridad. El antiguo poder, detentado por el compositor, que esperaba cierta interpretación específica por parte del público, es cedido a la recepción para que complete la obra, la resignifique, le permita circular. Este sacrificio consciente, libera a la obra de la mirada gélida y distante del espectador y la transforma en un problema a resolver. Se genera una especie de poder compartido. Este cambio de enfoque del objeto artístico a la actividad de recepción no es solamente conceptual, sino que también refleja un cambio en la infraestructura social de la vida urbana.
Como señala Boris, el arte que antes se diseñaba para ser guardado en espacios amplios de casas gigantes, ese arte de acumulación, se pasó hoy a las necesidades urbanas que están cada vez más abarrotadas y con menos lugar de guardado. Todas estas propuestas se concretan en la definición de obra abierta que nos proporciona Umberto Eco. Sus tres condiciones nos transmutan de receptores pasivos a co-creadores del sentido. Una obra abierta invita a la producción, dando libertad estructural a los ejecutantes. Por otro lado, propone una apertura a la germinación continua, o sea, el significado sigue creciendo a medida que corre el tiempo. Y finalmente, ofrece infinitas lecturas. El sentido vive en el intercambio de cada recepción. Desde esta mirada, la partitura pasa de ser un texto cerrado a una invitación de co-composición. Se presenta como un campo de posibilidades y no de obligaciones. Caso 1. Del diálogo al susto. Data del romanticismo y estamos hablando de Richard Wagner, más precisamente de su ópera Lohengrin, en donde busca un diálogo mediante la sorpresa y la fuerza sonora. En esta obra, y en otras muchas otras del compositor, el forte de las trompetas irrumpe, funcionando como un despertador. Wagner utiliza la brusquedad para romper la inercia y resetear la capacidad de oír. Este mecanismo demuestra la interpelación del compositor a una respuesta inmediata, física y sensorial del público. Si bien el diálogo está basado en la fuerza y la compulsión, puede observarse una intencionalidad de intercambio. Y si Wagner es imposición, Cage entonces es ausencia consciente. Con 4:33 lleva al límite el arte conceptual y la idea de obra abierta. La ausencia de notas obliga a la audiencia a tomar conciencia del entorno y escuchar sus propios sonidos: murmullo, tos, crujir de sillas. El sentido se corre del objeto a la experiencia y así el valor de la obra reside en experimentarla y no solo contemplarla. Además, nos demuestra la imposibilidad del silencio absoluto, sosteniendo que el silencio no es vacío, sino una presencia llena de potencial. Él dice: donde quiera que estemos, lo que oímos es su mayor parte ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. Además, al centrarse en el contexto compartido, la música de Cage se alinea con una experiencia efímera y no acumulable. Esta urgencia por la vivencia colectiva también podría estar vinculada a la transformación en el consumo del tiempo. Si antes se disponía de más tiempo para una escucha solitaria, hoy el público busca y a la vez los compositores proponen experimentar el acto musical de forma más inmediata, física y compartida, resignificando así el tiempo de la obra a través de la presencia colectiva. Esto es, para nosotros, el diálogo por la conciencia. El gesto de Cage de ceder la autoridad al rumor y al silencio crea un primer topos koinoi, un lugar común, el espacio y el tiempo de la escucha. Pero, si el diálogo debe ser construido por sujetos activos, también se necesita un punto de partida musical que habilite a la acción. La obra de Terry Riley, en Do, desplaza el foco de acción del público al intérprete y es otro ejemplo clave de obra abierta. Su partitura consta de 53 frases que se tocan en secuencia a un ritmo propio, pero con un pulso base. El diálogo, en este caso, es una coordinación activa. La obra se construye mediante la responsabilidad de cada ejecutante, exigiendo una competencia receptora que se va a transformar en competencia ejecutiva. Como lo único fijo es el pulso, cada presentación dependerá de las decisiones individuales de los ejecutantes ese día, en ese momento, dando como resultado obras únicas e irrepetibles. Finalmente, el movimiento Fluxus lleva el conceptualismo al extremo. La Montillán, en composición 1960, número 7, radicaliza la indeterminación al reducir la composición a una mínima expresión, si o fa sostenido, para ser sostenido por un largo tiempo. La autoridad del compositor se desvanece, delegando 3 decisiones muy importantes al instrumentista: la elección de octavas, las notas y la definición de tiempo.
El foco de la co-creación se sustenta en las lecturas individuales que definen el concepto de duración. ¿Qué entiende cada quien por largo tiempo? La exigencia dialógica se establece así en un nivel conceptual y temporal, transformando la escucha en una meditación activa sobre la permanencia y las decisiones individuales. Llegando al cierre, podríamos decir que en esta breve exposición intentamos visibilizar cómo la evolución de la composición musical demuestra una tendencia a trascender la rigidez de la partitura y la pasividad del público. El concepto de obra abierta de Umberto Eco legitima esta tendencia, sustentando el marco teórico para entender que el arte contemporáneo, al convertirse en una experiencia y una relación, depende intrínsecamente del diálogo que se establece con el lector. Wagner y Cage se concentran en el reseteo de la conciencia del público. Reilly y Young desplazan el eje hacia las decisiones de los ejecutantes y a su coordinación. Pero en todas estas propuestas, la responsabilidad de la obra se comparte. El actor cede autoridad, el ejecutante coordina sus decisiones y el público activa su conciencia. La música ya no es un objeto para contemplar, sino, como dijimos anteriormente, una experiencia. Vemos en tendencia que el futuro de la música resulta inseparable del sujeto, que persuadido a asumir su rol se convierte en agente activo en la construcción del sentido. La pregunta final que nos resuena luego de este trabajo es: ¿estamos abiertos al diálogo? No es música, somos música, y agradezco a cada uno de ustedes que hoy fueron compositores y compositoras sonorizando esta ponencia con sus cuerpos y existencias. Muchas gracias.